Para comenzar con esta masa bomba o patachú, encendemos el fuego de una hornalla. En una cacerola colocamos el agua, la mantequilla, el azúcar, la sal y llevamos a fuego hasta que se disuelva todo por completo. Revolvemos de tanto en tanto para ayudar a que se funda bien la mantequilla. Mientras esperamos que esto suceda, batimos los huevos ligeramente para facilitar su posterior incorporación. Una vez que la mantequilla se ha fundido por completo, esperaremos a que toda la mezcla entre en hervor. Cuando esto suceda, retiraremos del fuego y verteremos la harina previamente tamizada de una sola vez sobre el líquido. Mezclamos con una espátula rápidamente y obtendremos como un engrudo. Cuando la mezcla se vea bien uniforme, volveremos al fuego para secar la masa durante 1 a 2 minutos solamente. La masa patachú o masa bomba es una masa de doble cocción. Primero se cuece sobre la hornalla para deshidratarla y luego se termina de cocinar en el horno para secarla definitivamente. Una vez que ya secamos la masa durante esos 2 minutos, volcamos sobre el bowl de una batidora y mezclamos con la paleta o lira a velocidad media para ayudar a bajar un poco la temperatura de la masa. Una vez que ha bajado un poco la temperatura, procederemos a agregar de a poco los huevos. En este caso estamos rehidratando la masa. Incorporaremos poco a poco, asegurándonos de remover bien los bordes y el fondo de la batidora para que la masa se integre de una manera homogénea. Y aquí está lo interesante. Si bien la receta dice 4 huevos de tamaño mediano, la cantidad de huevo que absorba la masa dependerá de varios factores y del producto que nosotros querramos obtener. Si deseamos que la masa no se expanda demasiado en el horno y que queden bolitas bien redonditas y chicas, la masa debe quedar un poco firme y es posible que no se incorpore la totalidad de los huevos para alcanzar esta textura. Si deseamos una masa que se expanda bastante en el horno, el contenido de huevos deberá ser mayor, con lo que la textura de la masa quedará más ligera y corrediza. Pero todo esto dependerá también del proceso de secado de la masa sobre la olla. Si secan muy poco la masa, puede que al agregar el huevo quede un poco más floja y que no lleguen a agregar todo el huevo de la receta. Por otra parte, si la secan demasiado, puede ser que requiera más huevo que el necesario para alcanzar la textura deseada. Por eso les recomiendo que por las dudas tengan un huevo adicional a mano en caso de que lo necesiten. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Les aconsejo que los 3 primeros huevos los integren sin problemas y sean cautelosos con el último huevo y vayan integrándolo de a poco por si ven que alcanzan el punto óptimo de la masa antes de que terminen de agregar todo el huevo. Si se pasan de huevo, la masa quedará demasiado blanda y no levantará bien en el horno. ¿Cómo nos damos cuenta que la masa ya está en su punto para trabajarla? Esto lo chequeamos pasando una espátula o cuchara por el centro de la masa. Si genera un surco y este no se une, significa que necesita un poco más de huevo. Si pasan la cuchara por el centro de la masa y el surco se une, la masa ya está lista para trabajar. Algunos se fijan también
si al levantar la lira se forma un pico en forma de V corta en el extremo inferior de la lira. Eso significa que también está en su punto justo. Una vez que ya vemos que llegamos al punto deseado, colocamos la masa en una manga pastelera y llevamos a la heladera a reposar durante 1 a 2 horas. Luego de reposar en la heladera, cortamos el pico de la manga y comenzamos a formar nuestras bombas. Vamos trazando sobre la placa bombitas de 2 a 3 centímetros de diámetro y dejamos espacio entre ellas para que puedan crecer en el horno sin tocarse. Mojamos la parte de atrás de una cuchara con un poco de agua y bajamos las puntas de masa que puedan haber quedado y ayudamos a redondear. Si quedan puntas, estas se quemarán en el horno. Para hacer las chouquettes, que son bombitas con azúcar grana, les colocamos el azúcar grana por fuera y las vamos pegando con nuestras manos. Algunos prefieren pincelar ligeramente con un poco de huevo las bombas y luego colocar las granas de azúcar. De esa manera ayudan a dorarse y a que se queden bien pegadas las granas, pero a mí no me hizo falta. También haremos las bombas tradicionales que no tienen nada, siguiendo el mismo procedimiento que para las anteriores, sin el azúcar grana. Con esta cantidad de masa les alcanzará para una buena cantidad de bombitas. Yo terminé con 4 placas de bombas. Llevamos a horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos aproximadamente. No hay que abrir la puerta del horno durante esos 20 minutos. En el proceso de cocción, el agua que contiene la masa se convertirá en vapor y comenzará a inflar la masa desde adentro, a medida que el huevo de la masa se va coagulando. Cuando este termine de coagular, la masa ya no crecerá más. Se hincharán bastante en el horno. Luego, opcionalmente, pueden bajar el horno a 160 grados centígrados y dejarlos durante unos 10 minutos adicionales para ayudar a terminar de secarlos sin dorarlos por demás. Una vez que salgan del horno, las chouquettes quedarán así, doradas y decoradas con el azúcar grana. En Francia se comen así solas, tiernas y calentitas, recién salidas del horno. En este caso, nosotros vamos a utilizarlas para rellenarlas y convertirlas en unas masas finas muy conocidas de la confitería París de la ciudad de La Plata. En esa confitería a esta variedad se las conocía como relámpagos, los favoritos de mi papá. Para ello realizamos un corte superior con un cuchillo afilado, las rellenamos con un dulce de leche de buena calidad hasta que queden bien llenas y le hacemos un botoncito de dulce de leche por encima. Como ven, las bombas tradicionales también quedan bien grandes y típicamente de la masa bomba se van inflando de maneras irregulares. Recuerden que cuanto más agua lleve la masa en su interior, más grandes se inflarán. Y cuanta menos agua tenga la masa, más pequeñas quedarán las bombas. Bombitas tradicionales, vamos a realizarles un corte por debajo en la base con la punta de un cuchillo y giramos un poco la punta del mismo. Una vez que las tenemos listas, procedemos a rellenar, presionando fuertemente hasta que sintamos que el relleno hace presión. En este caso rellené algunas con dulce de leche y las otras con ganache batida de chocolate. Lo más divertido es que podés rellenarlas con lo que más te guste. Podés utilizar crema chantilly, crema pastelera, alguna crema diplomata o crema mousseline, lo que vos más prefieras. Luego podemos decorarlas un poco más. En este caso, bañé con chocolate las bombas rellenas de ganache, sumergiendo de a poco la parte superior de la bomba,
sacudiendo para eliminar el excedente y dejando reposar en la placa para que se seque a temperatura ambiente. Podés utilizar chocolate blanco o chocolate con leche para diferenciarlas, o también puedes utilizar fondant para bañarlas por encima. Para las bombas rellenas de dulce de leche las decoré con el mismo chocolate, pero en vez de cubrirlas, simplemente les hice un rallado con la ayuda de una manga pastelera. Y bueno, aquí están los famosos relámpagos o chouquettes rellenas de dulce de leche decoradas con azúcar grana. La masa queda firme y el toque del azúcar granulada le da un toque de crocantez interesante. Son la perdición, ideal para los amantes del dulce de leche. Las bombas de ganache batida de chocolate bañadas y las comunes con dulce de leche son igual de deliciosas. Recuerden que hay que rellenarlas el mismo día en el que se van a consumir, cuanto más frescas mejor para conservar la crocantez de la masa. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.